tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Hoy vamos a comenzar con buenas tardes de Tucumán, Corrientes, Mendoza, de todos lados. Mira, hay correntinos de tus pagos, Roque. San Isidro, Santa Fe, Tucumán, Paraguay, de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, excelente. Me gusta porque realmente el instituto nos encuentra, ¿no? Nos conecta desde todos los lugares. Otra correntina, mirá, Glais, Mariela de Tucumán, excelente. Justo estábamos hablando con Roque y estábamos con problemas un poco de delay en nuestras conexiones, porque Roque está en Tucumán, estoy en Mar del Plata, y estábamos como, nuestro internet de hoy no está en su mejor momento, por eso no estamos con las cosas del instituto atrás. Así que es todo para que la conexión esté mejor. Bueno, entonces, pero vamos a lo que nos compete el día de hoy, el tercer módulo y el trabajo que tenemos por delante, porque el objetivo es terminar antes de la hora y media con la parte teórica para poder dedicarle un rato a contestar esas preguntas que nos hicimos el primer día y ver sobre cuántas de esas hoy tenemos respuestas eh, colaborativas y colectivas que podamos construir. Ahí ven todos bien la PPT y me escuchan bien y todo eso, ¿está bien? También voy a pedir como Roque a un pulgar, ahí está. Algo que indica que estamos acá. Muy bien. Bueno, el objetivo de la clase de hoy, la tercera, es ver aquello que se denomina dentro del colectivo del estudio de género como la tercera ola, o a los estudios de la diversidad en su conjunto más amplio. Y podríamos situarlo, en lo que hoy vamos a estar hablando, se centra más en las discusiones que se dieron en torno a la década de los 80, los 90 y los 2000. ¿Sí? Y básicamente vamos a ver algunas cosas muy generales que quiero que se lleven respecto de las teorías queer, que son el feminismo negro y el feminismo decolonial. Como tres grandes discusiones y ejes en donde no solo se pensó al feminismo como la clave, sino que se interconectó con otras demandas y reivindicaciones, una mucho más asociada al movimiento LGBT, las teorías queer sobre todo, al feminismo negro se intersecciona fuertemente con cuestiones de raza y esas discusiones, y el feminismo decolonial se intersecciona y se relaciona con América Latina y África. Vamos a hablar más sobre el feminismo decolonial de América Latina, pero sepan que también hay un feminismo decolonial en África, y entonces tiene muchos más vínculos con las cuestiones indígeno-campesinas y la discusión en términos de la colonialidad del género, un concepto del que hoy vamos a estar hablando. Pero algo interesante a traer, por ahí más en el plano internacional, como hicimos la clase pasada y venimos haciendo, de poner esta línea y hablar un poco, yo les decía que uno podría situar como un primer hito para empezar a pensar lo que ocurre con la población LGBTI, es la revuelta de Stonewall en Estados Unidos en 1969, y a partir de ahí todo el paradigma que se va a empezar a abrir y de conexión entre el movimiento LGBTI y los feminismos. En el sistema internacional, este tercer periodo va a estar abierto de algunos escenarios de mayor consolidación de las reivindicaciones de género en el escenario internacional, muchas que vienen a cristalizar demandas de las otras olas, y otras que son más actuales. Entonces, en ese punto, como un hito para pensar a las políticas, a los estudios de género, en
en el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, es la primera Conferencia Internacional de la Mujer en 1975, y de allí el instrumento que va a salir, que es la CEDAW, que es la convención que hoy tenemos en el sistema universal con mayor jerarquía e importancia en temas de género. En esa segunda hito, si quieren marcándolo en el escenario internacional, es que encontramos que en 1990 la Organización Mundial de la Salud remueve finalmente la lista de enfermedades psiquiátricas a la homosexualidad, algo que la Asociación Americana de Psicología lo había hecho 2 décadas atrás, eso para los 70 en Estados Unidos estaba saldado, pero que esa discusión en el sistema internacional se ve recién con ese cambio de la OMC en 1990. Y un tercer hito en ese punto, que sintetiza muchas de las demandas de los feminismos, principalmente de la segunda ola, va a ser la conferencia de Beijing, ¿no? El Cairo y Beijing como las dos conferencias internacionales, el Cairo 1994, Beijing 1995, entonces generan de máxima los instrumentos que hasta el día de hoy siguen en vigencia respecto a la institucionalidad del género en el sistema internacional de protección de derechos humanos. No digo algo que seguramente si van o si trabajan con temas de género lo han leído, el marco normativo del que todos citamos, cuando nuestros países han adherido a él, desde qué lugar hablamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y encontramos también en ese escenario, en ese derrotero, hacia los 2000, una institucionalización creciente de las políticas de género y de las cuestiones y las discusiones de género siempre estoy hablando de Occidente, ¿no? En Europa y en América Latina, que es de lo que más puedo decir que conozco, ¿no? La definición sobre funcionalidad del género en el Estado proviene de ECOSOC en 1997, el ECOSOC es el equivalente de la CEPAL para Europa, y a partir de los 2000 uno encuentra cada vez más en los países latinoamericanos distintos tipos de abordaje, considerando el género como una variable de análisis y documentos de recomendación de política pública. Eso es un poco como para que tengan en la cabeza la línea cronológica y cómo ahora sí las discusiones, o sea, va a haber una esfera muy internacional donde ya va a estar más consolidado en términos de discusión o de corpus normativo, y después va a haber discusiones sobre las que ahora nos vamos a meter, que tienen que ver más con discusiones filosóficas y discusiones activistas. Bien, hasta ahí estamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Perdón que voy cambiando la barra, pero así se puede ver bien la PPT, porque siento que se va quedando como extrañísimo. Bien, ¿preguntas? ¿Estamos ok? Era que se arme un equipo que estén los tres. ¿Qué ponen en cuestión este conjunto de corrientes, este conjunto de teorías que vamos a englobar dentro de la tercera ola? Sí, Gustavo. Mute, ok. Sí, ahí Gustavo, está. ahí pues, ahí está. Sí, sí, la conferencia del 94 en el Cairo era la de desarrollo o era Sí, la de población, población y desarrollo, ¿verdad? exactamente. Que, Gracias. digamos, de alguna forma, lo que consolida el Cairo, o la discusión en la que se llega al Cairo, que hasta ese momento no había tanto consenso a nivel internacional, está mucho más orientada a temas de población, y la gran discusión de esa convención es si la fecundidad es un problema de las mujeres y de sus parejas, o es un problema de los estados, ¿no? Porque en el paradigma de los años 60, 70, y hasta les diría que en la actualidad es lo que se empieza a ver, volver a la discusión, es que las decisiones o las políticas de fecundidad son políticas de Estado, y son los Estados los que promueven activamente políticas de natalidad o de restricción de natalidad. Y los feminismos de la segunda ola lo que van a poner en cuestión es eso, o la posibilidad de la reproducción, en términos de, bueno, un deseo de, si quieren primero esquematizado en términos de las parejas y luego de las mujeres en sí, y entonces
empieza a darse ese escenario en donde se lucha para que la planificación familiar sea un derecho de las familias, no una cuestión de Estado. Y el Cairo es la conferencia que de alguna forma cristaliza la posibilidad de que estas decisiones sean de las personas y no de los estados. Sin embargo, uno podría pensar que hoy, en el modo en el que en determinados países se está trabajando muy activamente desde los estados para, por ejemplo, limitar legislaciones bastante antiguas con respecto al aborto, obedece de nuevo a una decisión, o se quiere una intervención o una injerencia política estatal sobre la posibilidad o de intervención sobre la reproducción y la fecundidad como un problema de los estados. Y eso se ve, no quiero como súper meterme en esto, pero sí se empieza a ver este cambio de nuevo, ¿no? Entonces, el Cairo es importante en esa clave, en la clave sobre todo de políticas de población. Bien, ¿qué van a poner en cuestión este conjunto de teorías de la tercera ola? Que yo acá les estoy tomando como, estoy viendo los puntos en común, pero no crean que tienen tantos puntos en común. Digo, desarrollan teorías que van desde lugares muy distintos. Lo que sí todas tienen en común es que van a cuestionar al binarismo, y por binarismo me refiero a solamente considerar que el género es una característica de varones y de mujeres. Los estudios queer van a ser los primeros, y la posibilidad de pensar que en el género se puede fluir, y que la identidad de género no es una categoría estanca, uniforme y definitiva, va a llegar de la mano de las discusiones que va a traer la teoría queer, y eso también va a habilitar las discusiones mucho más fuertes, con mayor visibilidad, respecto de las poblaciones trans, y eso se relaciona también en cuestión a la heterosexualidad como única orientación sexual habilitada o legitimada, ¿no? Son teorías que también van a poner el eje en la disidencia, y en esa disidencia, en una lucha o en una diferencia con lo que consideran hegemónico. Y lo que consideran hegemónico en términos de la orientación sexual es la heteronormatividad, que no es lo mismo que la heterosexualidad. Es decir, lo que sobre todo van a poner en cuestión es aquellas normas y preceptos que se escinden de la heterosexualidad, que sería simplemente la forma de vincularse afectiva y sexualmente entre varones y mujeres, para discutir, bueno, qué pasa cuando la heteronormatividad es lo único posible, y entonces cualquier orientación sexual que se separe de allí, bueno, merece el disciplinamiento, la sanción, ser considerado eso, una patología psiquiátrica, la pena de muerte, el encarcelamiento, etc. Van a poner en cuestión en esa hegemonía varón-mujer, y lo otro que van a poner en cuestión, también muy importante, es a la raza como categoría, ¿no? O sea, rediscutir o revisitar la racialidad, y no, porque el concepto de raza, las razas no existen como tales, es decir, no hay ningún tipo de diferencia genética en nuestro ADN que nos separe por nuestro color de la piel. Ahora, la raza, ¿por qué volver a la raza o volver a hablar de razas? Bueno, justamente para evidenciar que sí hay un proceso que devino de esa construcción teórica, que hoy sabemos por el devenir de la biología y por el descubrimiento básicamente del ADN, que las razas como tales no existen, pero lo que sí existe, y lo que van a hablar mucho, es de las identidades racializadas, ¿no? Bueno, como la raza sí sigue operando como un factor de segregación, de exclusión y de diferenciación, ¿no? Y obviamente no es lo hegemónico, está clarísimo que la hegemonía es blanca,
no importa dónde o de qué parte del mundo estemos hablando. Entonces, en definitiva, cuestionar al binarismo, a la raza y a la orientación sexual es cuestionar a la forma hegemónica de construcción de casi todo en Occidente. Y eso es lo que van a empezar a hacer con sus diferentes formas estas tres teorías de las que vamos a estar hablando un poco hoy. ¿Hasta acá hay alguna duda? Bueno, la primera recomendación que les voy a compartir, este es un video para que lo puedan ver después, es una charla TED de Crenshaw. No sé, ¿la conocen a esta autora? Acá lo pego para el campus. ¿Tienen algo de idea sobre ella? Muy bien. Gustavo nos dice que no. ¿Alguien ha oído hablar de ella? ¿No? Bueno, muy bien. Kimberly Crenshaw es la investigadora y la académica que habla por primera vez y escribe un artículo de investigación sobre el concepto de interseccionalidad. Hoy tan en boga. Vieron que para todo usamos la palabra interseccionalidad. Esa charla TED, si no la vieron, me parece una hermosa manera de acercarse a ella y se la súper recomiendo después que termine. Es cortita aparte, porque ella lo que ahí va a mostrar es cómo se da cuenta, o sea, cómo llega a pensar en la intersección entre su condición como persona negra y su condición como mujer, ¿no? Y cuando intersecta estas dos identidades en las que ella en las dos se encontraba oprimida, pero lo que encontraba es que no dialogaban, ¿no? Y le costaba mucho encontrar un espacio en donde ella pudiera ser una persona negra y una mujer al mismo tiempo, ¿no? Y entonces de ahí la necesidad de empezar a pensar en conexiones más profundas entre, por un lado, los movimientos civiles en Estados Unidos, de lucha por los derechos civiles, y los feminismos. No les no quiero spoilear nada de ella, ya que veo que no la conocen tanto, me parece hermoso que hoy en la merienda se vean esta charla, y después si les gusta, si les interesa y les gusta, el artículo de investigación, el paper donde ella escribe por primera vez el concepto de interseccionalidad y lo desarrolla, lo pueden googlear, lo podemos compartir, está traducido al español, es de principios de los años 90, y ahí ella explica y desarrolla, e incluso lo hace también con un ejemplo, haciendo algunos análisis sobre centros de violencia de género al que asistían mujeres migrantes en Estados Unidos que no hablaban inglés, y todas las barreras que se empezaban a generar en torno a eso. Bien. Voy a repasar a ver si hay algo importante que en ser sintética me estoy olvidando. Y ya vamos a pasar a quiénes son las que van a problematizar al binarismo y de qué manera. Algo interesante, a Monique Wittig, ¿la conocen? ¿Alguna vez la han escuchado hablar? Yo quiero dejarles así como pistas de autoras, de dónde ir a buscar, qué ver, qué cosas les pueden interesar. Bueno, esa es muy, muy, muy polémica, y va a ser la primera en decir que ella no se siente mujer, y que no es mujer, y que su identidad es ser lesbiana. Y es la primera que va a plantear al lesbianismo como una identidad de género y no como una orientación sexual. ¿Y por qué va a hacer eso y va a plantearlo desde ese lugar? Porque poco
inspirada en una discusión posterior a Simone de Beauvoir y al segundo sexo que veíamos en la clase pasada. Ella va a plantear que ser mujer es construirse en relación a un varón. Y como ser mujer es construirse también en relación a un varón, ahí la heteronormatividad y la heterosexualidad están entrelazadas. Si yo para ser mujer me construyo en oposición a un varón como lo otro o como lo complementario, ¿no? O sea, en ese esquema de que el varón y la mujer se complementan, entonces lo que estoy partiendo, o lo que el escalón más abajo, es que esa complementariedad se debe a la heteronormatividad, a un texto que estoy hablando es como la cultura heterosexual, si quieren, en donde se van a correlacionar, tienen que estar juntos. Entonces ya va a decir, si yo no soy heterosexual, no puedo ser mujer, porque ser mujer está asociado a eso. Entonces en su libro más importante, que se llama El pensamiento heterosexual, va a plantear que la heterosexualidad se ha construido culturalmente como algo dado, y eso genera en esa construcción que las mujeres sean ese otro, esa alteridad, ese complemento, como quieran llamar, con los varones. Entonces, en un planteo muy radical, y esto, o sea, con acá quiero hacer un asterisco, es no todas las lesbianas piensan que ser lesbiana es su identidad de género y no su orientación sexual. Pero sí, lo interesante de Monique Wittig y de toda su línea y las discusiones del lesbianismo de esa época, en un planteamiento muy radical y muy de separarse del feminismo y de las mujeres feministas, porque las mujeres feministas pensaban que la heterosexualidad también era la norma, o sea, no había una discusión respecto a los modos de vincularse afectiva y sexualmente. Ella, y en realidad digo, las lesbianas radicales de esa época van a salir a contestar con eso. Entonces está bueno porque si nunca la conocieron, es una buena autora para llegar a esas discusiones, que muchas siguen hasta hoy, digo, y se reactualizan. De repente uno va a encontrar grupos donde las lesbianas se piensan, o se definen y se autoperciben como una identidad en sí mismas, y otras que no. Entonces, ojo también con de una asumir que es solo una orientación sexual. Recomendación siempre frente a eso es no dar nada por asumido en estos temas, preguntar, y si ver que tampoco están dadas las condiciones para preguntar, esperar a que otra persona lo diga, lo dé por sentado, y a partir de eso construir, entablar el diálogo, repreguntar como, che, perdón, no te quise hacer sentir mal. Esa es Monique Wittig y esta idea, ¿no? De que las lesbianas no son mujeres. Esto es como en relación, o un poco antes, a las teorías queer, porque las teorías queer van a pensar que el género es fluido, pero están ahí todas en esa época discutiéndole al binarismo y a la heteronormatividad, como pueden ver. Bien, el libro más importante de esta época, si quieren, como el segundo sexo, la mística de la feminidad, lo pueden ser de la segunda ola. Sin duda, el libro de la filosofía que va a romper con todo esto es El género en disputa, de Judith Butler, porque va a ser el libro en el que se cuestionan a los binarismos y a la heterosexualidad como único régimen posible. Hay un cuestionamiento muy fuerte hacia las formas heterosexuales y esa condición de mujer como lo subalterno en relación a los varones, y entonces ahí van a empezar a aparecer las otras orientaciones sexuales, y van a discutir mucho que lo contrario de varón no es mujer, ¿no? O sea, lo contrario de varón es no varón, no es mujer. Y a partir de esa discusión entre lo contrario de ser mujer no es ser varón, es ser no mujer, es que empieza a darse la posibilidad discursiva, sobre todo, ¿no? Es un libro todavía más difícil que El segundo sexo de leer, está escrito en una clave muy, muy analítica y de discusión filosófica. En esa posibilidad se empieza a discurrir
que no hay binomios, ¿no? Empieza a romper con los binomios. Y lo contrario de varón, entonces, es ser no varón, bueno, eso abre un conjunto infinito de posibilidades de no ser varón, y no solamente de ser mujer. ¿Eso se entiende? ¿O les parece, la conocían, habían escuchado algo del género en disputa, o algo de Judith Butler? Bien. Bueno, otra gran recomendación para Ya llegar me a preocupaste, tener... Mike, que creí que se te Sí. había colgado un toque. No, me quedé esperando. Sí, acá alguien dice, su lectura es difícil, exactamente, pero a mí algo que por ahí les puede servir para llegar a ella, ahora voy a leer la Mike, pregunta de tenemos una Horacio. consulta. Sí, para que diga una cosa y ahí la leo. Dale. Gracias, Roque. Una recomendación sobre ella, que ahí también les compartimos el link, es esta clase de filosofía de Darío Stanley sobre su obra, y puntualmente sobre el género en disputa, porque es 1 hora y media, no es tan corta, es para ver en tanda si quieren. Desarrolla muy bien los puntos principales de la obra. Y tal vez lo interesante de ella o del libro como emblema es entender por qué rompió tanto en su época, ¿no? Y por qué fue un libro que cambió la forma de entender a las teorías de género. Y ahora sí voy a... ¿por qué ahora? Ahí está, el chat. Leer la consulta. Sí, en realidad es una consulta que es una reflexión. Consulta. El género como la sexualidad tuvo una evolución y un proceso de transformación a lo largo del tiempo, por lo cual se gestó la nueva forma que una naturaleza al diferente o distinto, que antes era un tema tabú y oculto, uno puede expresar su sentir y percibir de manera diferencial, y a lo largo de ese tiempo hay una reconstrucción de lo naturalizado, y no vemos las cosas como malo, sino diferente. Sí, a ver, puntos centrales. Habría otro seminario para hacer sobre, si quieren, la historia de la sexualidad, ¿no? Y de cómo a lo largo de las sociedades se correspondieron diferentes vínculos, formas establecidas de conexión y de penalización de la sexualidad, y de prácticas aceptadas y no aceptadas, ¿no? O sea, pensémoslo como una característica propia de la humanidad, y entonces en eso uno puede encontrar diferentes prácticas y diferentes normas a lo largo de las culturas y de las civilizaciones respecto a la sexualidad. Y una clara referencia teórica para eso es la historia de la sexualidad de Michel Foucault, ¿no? Como el libro que a él lo consagra, pero que su libro, todos los tomos de la historia de la sexualidad, hacen esta construcción, obviamente siempre desde una mirada eurocéntrica, ¿no? Pero al margen de eso, uno podría encontrar en ese libro una clara referencia. Entonces, sí hay un punto en donde no podemos no hablar de género sin hablar de sexualidad, pero porque se empiezan a imbuir y porque forman parte también de las relaciones entre lo socialmente aceptado y lo que no. O sea, la construcción de género guarda también relación con la construcción y la aceptación de la sexualidad dependiendo del momento histórico. Yo, por ejemplo, ahora, nada que ver, pero estoy leyendo un libro que se llama La invención de la cultura heterosexual, que es de un francés, y él hace un rastreo en la literatura sobre cuándo empezamos a construir, obviamente en Occidente, la cultura heterosexual, ¿no? Y él habla que en el proceso anterior lo nombra la cultura homosocial, e incluye a todas las historias de caballerescas y de caballería, en donde el vínculo principal y la exaltación principal de los valores y del amor era la amistad entre los varones cuando iban a la guerra, y los vínculos de caballería, ¿no? E incluso el Quijote, uno puede pensar, el tipo es francés, con lo cual hace más referencias a la literatura francesa, pero una clara referencia a la literatura castellana. Bueno,
como esos libros en donde está esa tensión, ¿no? Porque, digo, ¿quiénes son más importantes? Bueno, el Quijote y su compañero, y ahí está Dulcinea, y va y viene, y entonces, ¿cuál es el vínculo que va a pesar más? Cómo se fue dando ese proceso hasta que finalmente dice, bueno, ya a partir del siglo XIV, perdón, a partir del siglo XVI, el que triunfa es el amor heterosexual en esos términos, y empiezan a aparecer muchas más historias de varones y mujeres, y historias de amor, y no sé, Tristán y Isolda, como otro gran ejemplo de ese proceso y esa discusión cultural. Entonces, también está bueno tener en cuenta que cuando vayamos a hablar de género, tenemos siempre como que mirar ahí como cuáles fueron las discusiones sobre sexualidad, o la sexualidad, y qué se permitía y qué no, y qué reivindicaba esa cultura y qué no, porque van a dar cuenta de también de las formas en las que se imbrincan estos conceptos y cómo cambian a lo largo del tiempo, ¿no? Y momentos en los que algo parecía imposible en un siglo, ¿no? Este libro es muy bueno para mostrar eso, como libros o literatura que un siglo antes, o que incluso en algunos casos, 200 años antes, hubiese sido impensada, bueno, se construía otro paradigma por completo. Y está bueno siempre como volver a estas claves más históricas. Eh, sí, el Marqués de Sade ya como avanzando, ¿no? También o sea, en la literatura, a mí me gustó mucho la propuesta de este libro porque en la literatura es claro, y ahí también es lo fantástico de cómo las artes muchas veces se explican mejor que las ciencias sociales, ¿no? Porque sin pretensión de explicar, dan cuenta de las discusiones de la época, dan cuenta de la idea de época, eh, y entonces puede ir mostrando a través de qué literatura circulaba y de qué manera, y cómo se narraban las historias, y cómo se caracterizaban a los personajes principales, cuáles eran las historias principales en la literatura, ir mostrando cómo eran esos vínculos. Paren, pero no me quiero ir de tema, que si no estoy hablando de cualquier cosa. Bueno, y ahí, paren, les voy a pasar, si lo quieren ver, a la clase de Darío Stanis Rasberg, que por ahí en relación a quienes ahí dicen que cuando la escucharon les pareció difícil, Judith Butler, para mí esta clase de filosofía está buenísima, y es un buen material para decir, che, bueno, aprendo esto de ella, o llego hasta acá, y estas son las cosas que puedo incorporar en este momento sobre Judith Butler. De hecho, con paréntesis, yo leí el libro hasta la mitad, tampoco lo pude terminar. Bien. Tiene algunos otros textos más cercanos en el tiempo, un poco más amigables. Pero bueno, en definitiva, por ahí lo que decía, lo que importa no es tanto ella en sí o en su obra, o que será objeto de discusión más filosófica, sino cómo se cambia el paradigma con esta posibilidad de salir del binario, pensando que lo contrario de ser varón no es ser mujer. Y esa es la clave. Bien. Entonces, claves de estos cuestionamientos al binarismo y a la heterosexualidad es que y a la heteronormatividad, es que la heteronormatividad es un modo de régimen político que supone que la heterosexualidad es la forma hegemónica de vincularse y es la única, y eso es un modo de vincularse sexoafectivamente, un tipo de identidad también, un tipo de vínculo, porque en la heteronormatividad está presuppuesta la monogamia, y la cuestión interesante del trastocamiento que hace la heteronormatividad como régimen, o la cultura heterosexual, es plantear que esto es una forma de la naturaleza, que acá no hay una interpretación cultural, es que es lo que naturalmente era así. Y ahí, por ahí sí está bueno mirar en esta clave histórica los estudios de la sexualidad, porque lo que te van a mostrar es que, bueno, ya, eso no era lo que pensaban ni los griegos, ni los romanos,
y está bastante bien escindida la reproducción de la sexualidad, ¿no? Y eran dos esferas distintas. Y de hecho piensan que cuando hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos. Sexuales y reproductivos, no son lo mismo, no es un guión en el medio. Entonces también en esa distinción está la posibilidad de separar, bueno, si se quieren, lo natural en términos de garantizar la reproducción de la especie, y lo cultural del modo de vivir la sexualidad. Que incluso uno también, esto en la biología, lo encuentra en otras especies, sobre todo en aquellas especies que tienen sexualidad continua, ¿no? O sea, los delfines, por ejemplo, y otras en donde los vínculos se dan mucho más allá de la mera reproducción biológica como una necesidad de la especie, y la sexualidad es también una herramienta de placer. Bien. Perdón. Tercera cuestión que está bueno pensar en la tercera ola, la raza. Y cómo entra ahí. Acá hay dos autoras centrales para pensar en los estudios de feminismo negro, que son Angela Davis y Bell Hooks. ¿Las conocen? Yo les voy a escribir acá en el chat. ¿No? ¿Ellas? Bien, Angela Davis sí. Angela Davis sí. Muy bien. ¿Y saben algo de su vida? Sus obras, en qué contexto han escrito. Dale, ¿querés escribirnos o contarnos, Mariana, qué sabes sobre Angela Davis? Yo no puedo ver. Si te querés desmutear, levanta la mano, porque no te puedo ver. Ajá. Es una referente afrodescendiente, sí, efectivamente. ¿Querés que la habilite a alguien, Mike? Sí, no sé si quiere, no quiero incomodar. Ahí Gustavo dice que cree que tuvo alto protagonismo durante el movimiento Black Panthers, sí, efectivamente. Ella habla de interseccionalidad, muy bien, sí, ahí iba, es la primera que empieza a hablar. Habla sin decir la interseccionalidad es dos puntos, básicamente, pero claramente sí, es la primera que hace esa conexión. ¿Y qué conexión hace con Nicolás? O pregunto a quién sabe. ¿Alguien sabe cuál es el libro más importante de ella, la obra más importante de Angela Davis? Que podríamos hablar en relación a la interseccionalidad, ¿no? Ah, está muriendo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, en relación a todo el movimiento afrodescendiente de aquella época, ¿no? Fueron las primeras personas, digamos, feministas que han escrito sobre lo sociocultural en relación al feminismo también, ¿no? O sea, no es lo mismo una feminista de raza, mal dicho, entre comillas, negra, que una feminista blanca, aristocrática. Digamos que eso en ese lugar pone el enfoque. Me parece que bueno, lo que yo leí tenía que ver con eso, a grandes rasgos, pero bueno, era interesante la temática, ¿no? Total, efectivamente, gracias por tu aporte. El libro más importante de ella en ese sentido es Mujer, Raza y Clase, y lo primero que ella dice es que no es posible pensar que no hay tal vínculo entre la condición de mujer, la raza y la clase. Y de hecho ella tiene una frase en donde, si uno lo lee, está contestando a Betty Friedan, dice: hay que dejar muy claro que la categoría
mujer no es unitaria, ¿no? Entonces, en esta idea de no existe la idea de la mujer. Es más, piensen cuán extendida está la idea de la mujer, que como si fuese una sola cosa, ¿no? Como si fuese un banco, es tipo la mujer, que tenemos el Día Internacional de la Mujer, y muchos de los paradigmas iniciales, que en algunos estados siguen hasta el día de hoy, hablan de la dirección de la mujer, los problemas de la mujer, y vos, ¿de qué mujer me estás hablando? Entonces, la idea de la mujer como un objeto con patitas y un problema unitario, muy propia de este feminismo blanco, que ocultó a la raza y a la clase, ha triunfado. Y ha triunfado muchísimo en los procesos luego de institucionalización del género, ¿no? O sea, de verdad, en la historia de mirar en los nombres de las instituciones gubernamentales, cuántas son de la mujer. Y el siguiente paradigma vino a ser el de las mujeres, ¿no? Esto es lo que ellas van a empezar a discutirle muy fuertemente en esta época. No hablamos de una mujer, no es una categoría unitaria, hablamos de las mujeres. Y cuando hablamos de las mujeres, tenemos que separar, porque la raza y la clase operan y estructuran condiciones de desigualdad. Exactamente, sí, es el problema de las mujeres en toda su diversidad. Es decir, hay puntos comunes que van a ser intra clases o intrarrazas, pero luego la clase y la raza van a estructurar otras diferencias que en muchos casos anteceden y estructuran a las desigualdades presentes en la sociedad independientemente del género, ¿sí? Entonces, esa cuestión central es la que van a introducir Angela Davis y Bell Hooks en las discusiones de aquella época. Ella analiza el conflicto racial en el movimiento sufragista de las mujeres, mostrando la situación que vivieron las mujeres negras restringidas por la estructura social que las forzaba a ocupar empleos domésticos. También escribió cómo se organizaban autónomamente para recibir y adquirir educación apoyada por los hombres de su raza frente a la segregación recibida por el movimiento de las mujeres en la época. En Estados Unidos, las discusiones sobre racismo son tan estructurantes y han sido tan brutales en las discusiones académicas, pero también en la praxis, que es muy difícil encontrar textos que no se hagan eco de eso, ¿no? Que no pongan de manifiesto las estructuras de desigualdad que hay. Entonces, bueno, en el caso de Estados Unidos es muy difícil encontrar una articulación entre el movimiento feminista blanco y el movimiento feminista negro, porque no la hubo, pero porque no existió una solidaridad, entre comillas, de clase, de raza, entre las mujeres. Y el feminismo negro en los años 70 va a venir a marcar muy fuertemente eso en la agenda, también evidenciando Angela Davis, Bell Hooks son de las primeras mujeres negras que llegan a las universidades, ¿no? O sea, piensen que no podían acceder hasta hacía muy poco, y que ellas se gradúan, las dos, uno puede rastrear sus textos, en donde eran las únicas mujeres negras en sus universidades. Y la posibilidad que se empieza a dar post en los años 60 también de que no solo... de Angela Davis no me estoy acordando si fue a una universidad blanca, que creo que sí, o también tuvo algún paso por una universidad de color, como se llamaban, porque sí, saben, les cuento que en la época en la que también existía la segregación había universidades para blancos y universidades para las otras identidades blancos, y había universidades comunitarias, hay todavía hasta el día de hoy algunas universidades con más raigambre negra. De Bell Hooks me lo acuerdo clarito, pero de Angela no me estoy acordando, sí después luego, porque ya terminé en Berkeley activando y haciendo cosas, pero no recuerdo si sus inicios no fueron también en una universidad de color, porque es de Alabama. Ella. Y Bell Hooks también es muy importante. Bell Hooks dice, una cuestión que ella impulsa mucho es la participación de los varones en el movimiento feminista,
al que ella entiende, dice, la toma de conciencia feminista por parte de los hombres es tan esencial para el movimiento revolucionario como los grupos de mujeres. Ella no concibe un feminismo separado de los varones, porque entiende que es un problema social, y que no basta con que las mujeres se organicen, o las mujeres hablen de sus problemas para solucionar o alcanzar de esa forma la igualdad. Algo interesante de Bell Hooks es que ella no se llama así y elige nombrarse en minúscula. Y hace eso en una reivindicación a su bisabuela materna, y también a señalar que no le interesa usar mayúsculas para nombrarse, porque piensa en descentrarse esa como autora, como académica. No le interesa ocupar una clase, ser una catedrática, tener una plaza regular en una universidad y dar muchas conferencias. Ella siempre va a estar como muy en la resistencia de ocupar posiciones de poder, que no son de poder, sino de visibilización adentro de las universidades. Tiene muchas experiencias de educación popular negra, y es bastante reactiva a pensar la educación en la forma en la que se da en las universidades y en los modelos muy institucionalizados. De hecho, tiene un libro al respecto que publicó en pandemia, que habla sobre formas de educación alternativas, que ahora no me estoy acordando del libro, pero después también lo puedo buscar o compartir, pero está en internet, se tradujo hasta hace muy poquito, hace poco. O la traducción al menos desde la pandemia. Obra principal de Bell Hooks, que también me parece importante que la conozcan, se llama Teoría feminista del margen al centro. Es de 1984, y hace una crítica muy fuerte al feminismo en su visión hegemónica basada en las mujeres blancas burguesas, y piensa que se postula que la teoría feminista no total de las mujeres, ya que no representa las experiencias de otros colectivos. Sus principales exponentes han impregnado al movimiento con un claro sesgo de clase y de raza. Hooks afirma que estar al margen es parte de todo, pero estar fuera del cuerpo principal. Este libro está muy bueno porque ella habla mucho de también la exposición en los recorridos urbanos, ¿no? Cómo era su vida de salir de un barrio segregado y en las afueras, un barrio negro, llegar al centro para ir a trabajar, transitarlo y volver a salir todos los días, ¿no? Entonces ahí habla de, bueno, cómo pueden llegar las o sea, esta relación entre margen y el centro, y esto de ser parte del todo, porque ese todo y ese centro no funciona si no hay un margen, pero a la vez estás afuera de estar en el centro, básicamente. Y es ahí lo que propone, su propuesta más activista respecto al feminismo, es transformarlo en un movimiento de masas, que interpele a la mayor cantidad de personas, poniendo en la escena principal los problemas extensos de los márgenes. Y bueno, los problemas extensos de las márgenes para ellos son el racismo, la pobreza, la explotación laboral. Siguiendo sus postulados, la sororidad, piensen en este concepto que empieza a aparecer en la segunda ola, se alcanza cuando nos hacemos conscientes de las desigualdades entre mujeres, haciéndole frente a todas las opresiones que atraviesan a la sociedad. Es decir, ella ahí lo que está diciendo es, bueno, no hay sororidad solo en términos de género, para que la sororidad sea posible tiene que ser también en términos de raza y de clase. Sí, Bell Hooks a mí me encanta. Es muy crack. Sí, la interseccionalidad es la idea de que no es posible explicar, no hay una sola opresión, ¿no? Entonces, en el caso de en mi caso yo podría decir, bueno, a ver, me presento, me voy a intersectar yo, Mailen.
en Argentina, blanca, hija de migrantes europeos. Entonces, raza, problemas para Argentina, ninguno. O sea, ahí check hegemonía. Mujer, check no tan hegemonía porque ya arriba están los varones. Y después empieza a jugar la clase. Bueno, en mi caso, universitaria, con estudio de posgrados. Entonces, ahí es donde empezás a mirar, bueno, a ver, ¿de qué lado estás? Y la intersección es esto, es pensar dónde te ubicás respecto a estas opresiones. Y que no basta con una, es reduccionista y poco explicativo de la realidad centrarse en una. Entonces, lo que vienen a proponer, o lo que viene a proponer la interseccionalidad en un primer momento es al menos considerar raza, género, clase, y luego sobre eso uno podría hacer más ampliada, algo que en inglés se dice capacitismo, pero que es, bueno, tengo una discapacidad o no la tengo, porque eso también es un factor de opresión y de desigualdad y no me va a poner en las mismas condiciones. Y así, vivo en un centro urbano o vivo en un centro rural. Bueno, eso también intersecciona desigualdades, pero sí al menos quieren hoy pensar como en 4 ejes, los que inicialmente pensaron la teoría pensaron en 3, que son raza, género, clase y capacidad. ¿Ahí se entiende mejor, Horacio? Después avísame, cualquier cosa me decís en el chat. Igual te voy a pasar, exacto, estrato social o clase, digo, ahí porque ellas son herederas del marxismo, entonces van a estar hablando de clase, pero sí, uno podría, estrato social, hablarlo desde un análisis más germaniano en Argentina, pero en definitiva es el lugar que ocupás en relación a la estructura económica en la sociedad. Después, algo central para Angela Davis es que el feminismo es una estrategia no solo para superar la opresión de género, sino también para superar el racismo, el fascismo y la explotación económica. Entonces, en ese punto ellas no ven al feminismo solo como una discusión de género, sino lo ven también como un movimiento social, como una estrategia capaz de dar otras discusiones, ¿no? Lo están sacando de la esfera solo de discutir temas de género, que era lo que venía pasando, ¿no? Sobre todo en la segunda ola, y sobre todo en los ámbitos académicos, porque se acuerdan, en la primera nosotros vimos la distinción del movimiento socialista y las mujeres anarquistas. En la segunda es más difícil explorarlas porque no fueron tan mainstream, llegaron a las universidades, pero lo que ellas van a decir, y sí adentro de las universidades, y eso no había ocurrido, es que no basta solo con hablar de los problemas de género dentro del feminismo. El feminismo tiene que hacerse eco de otras cosas más. Como tal, es un movimiento social y en él está la posibilidad de ser una estrategia superadora a. Sí, hay también un llamado a la acción. No, y ahí lo contrario, el feminismo es el machismo o el patriarcado. No, porque el feminismo, fíjate, acá la definición es una estrategia para superar la opresión de género y para también el racismo, el fascismo y la explotación económica. No es la idea ahí pensar en antinomias. Justamente lo que estamos viendo en la clase es que no hay tal antinomia. O lo contrario de varón no es ser mujer, es ser no varón. Entonces ahí el feminismo no viene a oponerse al machismo, viene a pensar cómo cambia, cómo supera, cómo transforma esa estructura cultural, económica y societal. Sí, o sea, ahí, o sea, es la idea de pensar al feminismo como un movimiento social. Es lo que vienen a plantear también estas autoras, y de ahí su potencialidad política, ¿no? Pero política en el sentido de movimiento social, de transformadora de la realidad.
y con un horizonte de lucha mucho más difuso, porque ¿qué es terminar el patriarcado? ¿Qué es luchar contra estas opresiones? Bueno, eso se resignifica de forma distinta en cada cultura, en cada país, en cada momento histórico, ¿no? Entonces, también, a diferencia de otros movimientos sociales, o de movimientos sociales con de luego correlatos muy fuertes en lo político, había demandas mucho más concretas, o si quieren, mucho más fáciles de alcanzar, que luchar contra un sistema bajo estas características. Entonces ahí la idea de pensar como un movimiento social y como potencialidad es también pensarlo en una cronología mucho más amplia y sin objetivos tan de la teoría de los movimientos, ¿no? Como escuetos de, bueno, movilizo para tal o cual cosa. Bueno, si yo quiero discutir en el plano económico, en el plano cultural, en el plano social, tengo muchos frentes abiertos, ¿no? Entonces, ahí también lo complejo y lo cambiante del feminismo de, bueno, a veces va hacia un lugar, a veces va hacia el otro, a veces una discusión se reactualiza en una esfera, a veces en la otra, y de allí su fluidez, sus cambios, sus propuestas encontradas entre los grupos, porque no es tan claro, no es tan ordenado, no es tan orgánico, ¿no? Entonces va teniendo momentos picos y discusiones. Bien. Acá yo quiero plantearles acá, voy a ir un poco para atrás, sobre colonialidad del género y hablar al respecto. ¿Alguien conoce a María Lugones o a Yuberquis Espinosa Miñoso o a Rita Segato? A Rita, muy bien. Rita es más famosa. La Rita Segato, la Rita Segato. Muy bien. Rita. ¿Se le colgó a Mailén? Sí. Exponente de los trabajos sobre colonialidad y género, y está buenísimo que la conozcan, porque conocerla también va a ayudar mucho a conversar ahora sobre algunos puntos claves que tienen estas teorías para aportarnos. Está o sea, mi internet murió, porque yo vi que mi conexión decía inestable. Y no sé si estoy acá o... Ok, lo de Rita se cortó, pero no me dejaron de ver. O sea, puedo volver a conseguir, listo, compartir pantalla. Excelente. Bien. Vamos en esa. Vamos a pantalla completa. Igual ahí May ya se solucionó. Fue no sé, un minutito capaz fue. No se cortó Perfecto. mucho. Muy bien. Gracias. Entonces, voy a decirles dos cosas. Esto es un poco, no se preocupen por entenderlo tan teóricamente, solo me interesa que si en algún momento quieren saber más o menos ubiquen a los autores y a las autoras y puedan ir para construir este proceso. En América Latina, la colonialidad del poder, es decir, empezar a pensar la colonialidad como un fenómeno, y a teorizarlo en esa clave, y sobre todo a pensar a la colonialidad como este sistema que va a introducir una clasificación social universal y básica de la población del planeta en términos de ideas de raza, es de Quijano. Aníbal Quijano es el gran académico latinoamericano estudioso de la colonialidad. Y lo que Quijano va a plantear es que el concepto de raza se crea, se inventa
tras el descubrimiento de América, como una forma de establecer claramente la distinción entre los europeos y las metrópolis, y eso otro que no es lo mismo que ellos, y entonces es otra raza, ¿no? Y entonces en esa discusión, obviamente, a las razas le vamos a quitar raciocinio, les vamos a quitar el alma, ¿no? Acuérdense las discusiones de la iglesia sobre si los indios tenían o no alma, y la posibilidad de salvarse o de evangelizarnos, en relación a las discusiones sobre el alma, muy propias de esa época. Entonces, Quijano va a plantear cómo la invención del concepto de raza es un giro muy profundo en el orden colonial que se crea, sobre todo el tipo de modelo económico y social que se va a imponer a partir del imperialismo, y que va a reposicionar las relaciones entre el centro y la periferia, ¿no? Entre las personas. Y lo interesante de eso, lo que él va a plantear es que, bueno, va a concebir a las relaciones humanas a través de una ficción en términos biológicos. Una ficción en términos biológicos porque las razas no existen, ¿no? O sea, no hay diferencias biológicas entre los humanos, tenemos todos el mismo ADN. Y ahí la primera cuestión para pensar a la colonialidad del género es que lo que María Lugones le va a decir a Aníbal Quijano es, la verdad, es bárbaro tu planteo, está buenísimo lo que pensaste sobre cómo se da el proceso de colonialidad y cómo entra la raza a jugar ahí, pero te olvidaste del género. Y le va a decir, es muy difícil que vos pienses en el proceso de dominación en América y la extensión de la conquista, que a los varones y las mujeres racializados les pasó lo mismo, y fueron sometidos a los mismos sistemas de explotación, ¿no? Porque en las mujeres se agrega sobre todo la violencia sexual. Algo de lo que, por ejemplo, en este sentido, Rita Segato habla muchísimo, ¿no? Entre el orden colonial, y si quieren el orden precapitalista y los vínculos precapitalistas en América y cómo se daban, y luego la violencia de los cuerpos hacia las mujeres desplegada a partir del proceso de conquista de América, y cómo eso sigue hasta hoy, cómo se reactualiza, de ahí sus estudios en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, lo central del planteamiento de María Lugones, que también después la pueden leer y profundizar, es la incorporación de las discusiones de género, las discusiones de colonialidad, para decir, ojo que la colonialidad no tuvo las mismas consecuencias para los varones que para las mujeres, ¿no? Y entonces ahí empezar a pensarlo. Y ella también, en un planteo muy radical y parecido a lo que recién veíamos de Monique Wittig, va a plantear que ser mujer es ser blanca, y que todas las que no lo son, para el sistema de la colonialidad, no son más que hembras, y ese ha sido el trato que históricamente han recibido, ¿no? Y entonces no llegan a una condición más que a un trato muy subvalorado, muy bueno, piensen en el chinazgo, ¿no? Como en estas formas que incluso siguen ocurriendo en nuestros países, de mucha herencia colonial, de mucha violencia sobre los cuerpos de las mujeres racializadas. Y toda la colonialidad del género incluso va a seguir avanzando en eso, en hablar hoy de identidades racializadas, en donde volver al concepto de raza es volver a seguir hablando y poner en agenda y en discusión que las prácticas que se extendieron como consecuencia de no se abolieron, no se cambiaron, y de eso van a hablar las autoras de la colonialidad del género. Yuderquis Espinosa tiene un texto buenísimo
que se llama De por qué es necesario un feminismo decolonial, diferenciación, dominación co-constitutiva de la modernidad occidental y el fin de la política de identidad, en donde ella plantea 4 ejes sobre los que se va a apoyar el feminismo decolonial para pensarse. El primero es el feminismo negro, de color, tercermundista de los Estados Unidos, en su crítica a la teoría feminista clásica centrada en el género y su propuesta de tratamiento interseccional de las opresiones. En el segundo lugar, ella va a plantear que es el legado crítico del feminismo postcolonial, con su idea de violencia epistémica y posibilidad de un esencialismo estratégico. Entonces, lo que va a hacer el feminismo postcolonial es criticar sobre todo al colonialismo académico, feminista en el norte, y al colonialismo y al privilegio epistémico, de que quienes nos llegan y a quienes estuve nombrando hoy, incluso Angela Davis y Bell Hooks, son todas investigadoras radicadas en América del Norte o en Francia. María Lugones es argentina, pero vive en Estados Unidos hace muchísimos años, y la universidad es de la que escribe, y todo esto que escribe también está en Estados Unidos. Entonces, van a haber una fuerte énfasis de mostrar si todo bien, pero las que seguimos leyendo son a las de Estados Unidos y a las de Europa, y no podemos o no logramos construir conocimiento en nuestras universidades del sur. La tercera, a raíz del feminismo decolonial, es el de los feminismos más populares de América Latina, sobre todo a partir de los años 90, en su denuncia a las dependencias políticas y económicas que se introducen en los países del tercer mundo, sobre todo a partir de las experiencias neoliberales, que las van a pensar como experiencias neocoloniales, y a las organizaciones de los movimientos sociales y de mujeres que se van a dar en esos procesos, y ahí uno podría pensar en Chiapas, y el lugar de las mujeres en eso, y algunos movimientos indígeno-campesinos muy fuertes, en donde las mujeres tuvieron el lugar central, y en Argentina incluso uno lo puede rastrear en el 2001, de ciertas experiencias piqueteras en donde las mujeres que también sufrían la desocupación y que también estaban en las movilizaciones, y sobre todo hacían las ollas, luego llegaban a las casas y eran violentadas, y empiezan a aparecer experiencias de feminismo populares, ¿no? Y de ahí son esas mujeres las que empiezan a liderar esos proyectos, esos procesos y esos movimientos. Y de eso también se hace eco. Y por último, habla de también leer y recuperar cuando conviene y es válido a las teorías feministas occidentales, que, ella dice, en su apuesta de revisión crítica de la teoría feminista, aportan metodologías y categorías de análisis a las que acudimos las feministas de color, generalmente después de someterlas a revisión, ¿no? Entonces ella dice, bueno, tampoco es que hay que desechar, eso decimos de Beauvoir, pero sí hacer una revisión crítica, ver qué de esos aspectos podemos tomar, y ver si sus metodologías, sus categorías de análisis nos sirven para en la realidad que queremos hacer. Bueno, esto fue como una brevísima síntesis. Nos quedan 15 minutos. El feminismo decolonial. ¿Alguien le quedó alguna duda de por dónde va, de a quiénes puede leer, por dónde seguir en este tema? No se me corta. A ver si dejo de compartir mejor un poco mi conexión, porque creo que como que gasta menos. Bueno, ahora, viendo que quedan 15 minutos, hay 2 posibilidades que ofrezco y sometemos a votación. La primera es que vayamos a trabajar al Padlet con las preguntas que hicimos, y la segunda es que hable un poquito más sobre las discusiones y el feminismo LGBT en Argentina. Díganme qué prefieren y
Mai, Así, ¿quiere que claramente, comparta el Padlet? sí, ahí, a ver, no sé qué prefieren, si tienen dudas para votar. Ahora se callaron todos, ya. Están tímidos. Vean. Padlet, movimiento LGBT. Ah, votaron 2 y 2. Discusiones en Argentina. Bueno. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar hacer un poquito y un poquito. A ver si sale bien o si al final no dejo contento a nadie. Bien. Voy a avanzar rapidito con el PT y a dejarles algunas claves. Algo interesante para pensar, bueno, no enseguida, ya completa, hay un libro muy bueno que habla sobre esto, que es Orgullo, de Carlos Jauregui. Este libro es de Mabel Bellucci. Que si quieren saber sobre la historia del movimiento LGBT y un poco de historia hasta hoy, está buenísimo. El orgullo surge como una respuesta política, viene muy propia, y de ahí las marchas del orgullo, de esta, si todo lo que se vivía por fuera de la heterosexualidad era una cosa y estaba mal, y era una vergüenza para la familia, para la sociedad, todo, lo que empiezan a pensar, sobre todo los colectivos lésbicos, que son en un primer momento los que se suman a la sigla, es al orgullo como una forma de responder políticamente, de yo no me avergüenzo de quién soy, y entonces estoy orgulloso. Y entonces ahí empieza a darse una posibilidad de construir una rica desde el orgullo. Y así es como se va construyendo y se va desarrollando a lo largo de los años la noción de orgullo, al punto tal de que hoy la marcha es del orgullo. Y entonces es el sintagma a esa vergüenza lo que aparece como la forma de... Para mí, como tres discusiones claves, o sea, tres autores claves, teóricos, activistas, para pensar en Argentina, que rápidamente se me ocurren, son Carlos Jauregui, y ese libro de Mabel Bellucci es bárbaro. Luana Berkins es sin duda una activista travesti que ha discutido la teoría sobre el travestismo y pensar el travestismo como una identidad de género, porque no se sientan ni varones ni mujeres, y entonces la posibilidad de ser travesti es maravillosa. Luana tiene textos bárbaros para eso, y Marlene le sigue en esa línea, ya sigue escribiendo y publicando un libro sobre esto, ¿no? Cómo pensar una teoría travesti, y entonces pensar el travestismo como una identidad de género. Y esa es una discusión muy, muy propia de la Argentina y de la construcción de la categoría travesti como una identidad. Así que a ellas se las súper recomiendo en esa clave. Y del movimiento lésbico, que acá no la puse, pero alguien central para entender es, que iba a escribir el nombre y me lo acabo de olvidar, Val Flores me va a salir ahora, y Adriana Carrasco. Adriana Carrasco con Los Cuernos de Existencia Lesbiana, que son el primer documento, el primer trabajo sobre lesbianismo compilado en Argentina. Ahí apenas retorna la democracia. Que son claves para pensar cómo se fue dando las discusiones. Una cuestión particular e interesante es que, por ejemplo, las lesbianas deciden integrarse a las discusiones sobre
dentro del feminismo y no con el movimiento gay. Hay algunas lesbianas que van a construir con los gays, pero eso no prospera tanto, aunque hay diálogos fluidos. En la Argentina las lesbianas deciden dar la discusión hacia adentro del feminismo y sobre todo es el espacio para hacer eso a mediados de los años 80 y 90 van a ser los encuentros nacionales de mujeres y luego se van a empezar a consolidar a mediados de los años 90 y ahí es central la figura de Carlos Jauregui, alianzas entre el movimiento gay, el movimiento travesti, que empieza a surgir y a organizarse porque acompañan algunas organizaciones activistas a que se organizan y así se empiezan a luchar para dar algunas reivindicaciones, que las reivindicaciones tenían que ver con la derogación de los delitos policiales, estaba prohibido vestir ropas de un género que no fuese el tuyo. Y luego a las demandas por más en el tiempo, ya en los pasados los años 2000, por la ley de identidad de género. Y las lesbianas teniendo como esta doble participación, más anclada al movimiento feminista, pero que se acercan entonces al movimiento gay y al movimiento travesti, transexual, y luego van a terminar formando una triada. Por eso en Argentina es bastante difícil separarlos, y hoy uno siempre piensa en clave movimiento LGBTI, cosa que no suele ocurrir, o que no aparecen experiencias similares en otros lugares. Bien. Hasta acá fui con esto. Fui todo lo rápido que pude. Nos quedan re poco para compartir el Padlet, que ya ahí, gracias Roque, que compartió mucho el link. Para mí lo que me gustaría es que ahora, si pueden, entremos y empecemos a ver si hay muchas de estas preguntas que se hacían al principio que podemos responder entre todos, ¿no? Para que no sea yo la que se ponga a contestar, pero estoy segura que si me escucharon, hay algunas cosas que podemos contestarnos. ¿Qué les parece si hacemos ese ejercicio y vamos comentando y vamos conversando? Tal vez yo puedo hacer leo algunas de estas preguntas y lo podemos hacer en el Padlet para que quede, o bien en el chat. Sí, así de paso vos también podés tomar un poquito de agua, Mai, que podés descansar y lo escuchamos un poco a los participantes, si aprendieron algo de estas 3 clases. Me parece bárbaro. No sé si eso, ya que están viendo mi pantalla, por ejemplo, alguien se anima, escribe una respuesta o quiere decirla. Bueno, a ver, yo leo una pregunta y me dicen, miren, ¿por qué hay información con más de 10 años de antigüedad en el sistema de indicadores? ¿No se han hecho actualizaciones en la página o no se ha producido nueva información? ¿Respuesta a eso? Porque es información del Ahí Gustavo seguir dice acá. que sabe. Entonces, vale, adelante. Ahí puede hablar Gustavo. Gracias, Roque. En realidad, Mailén, perdón, yo me fijé en una de las preguntas, pero por ahí me hago de canchero y trato de responder también la que vos planteaste, porque lo que leí acá, diferencia entre género, identidad de género, orientación sexual y expresión de género. Me juego algo rápido, ¿verdad? Género, para mí es o sea, de donde yo lo miro, y en el marco de esta clase, género para mí es en la construcción social que hacemos sobre la genitalidad de los cuerpos, pero también una categoría de análisis en ciencias sociales que lo que busca es justamente identificar aquellas brechas entre hombres y mujeres para el igualitario acceso a derechos y cómo derribarlas, ¿verdad? La identidad de género tiene que ver, yo entiendo, con cómo la persona se identifica, como dice identidad. Me identifico como un hombre, me identifico como una mujer, o me identifico directamente como una persona trans,
porque no me siento identificado o identificada en esas dos categorías binarias. La orientación sexual para mí tiene que ver con el objeto o con la persona del deseo. Ese tema del objeto me hace un poco de ruido también, ¿verdad? Creo que tiene que ver con la persona del deseo, pero no solo del deseo, sino de la atracción física, la atracción erótica, sexual, emocional, de las personas hacia una otra o otras personas. Y finalmente la expresión del género tiene que ver de cómo esa identidad, si yo me identifico como mujer, como hombre o como trans, cómo lo manifiesto en mi realidad cotidiana. Si me identifico como mujer o como algún tipo de mujer, pues tal vez tendré pelo largo, maquillaje, ropas de mujer. Si me identifico como hombre sin importar mi genitalidad, pues bueno, utilizaría los artefactos de lo que una sociedad en un tiempo y espacio dice que es el masculino. Y si me siento trans, ¿verdad? O simplemente no binario o no binarie, pues haré un mix de no solo de los artefactos, sino también de mis roles sociales, Exacto. sin tener como ordenador las categorías, o sea, no, teniendo como ordenador mi propia concepción e internalización de lo que es mi identidad de género llevado después eso a la práctica. Exacto, buenísimo, está perfecto y es una gran síntesis. Es eso así, entonces lo que es clave es que la identidad de género y la expresión de género pueden no corresponderse para nada, y la orientación sexual no tiene nada que ver ni con la identidad de género ni con la expresión de género, ¿no? Son tres definiciones por separado, y lo interesante de lo que decías al principio del género es que sí, sobre todo pensémoslo como una categoría analítica. El género es la discusión que filosófica, teórica, políticamente demos en torno a lo que definimos como sentires de estos géneros que vamos construyendo. Pero la clave es que sí, es género en principio una categoría de análisis. Y luego, como categoría de análisis, la vamos llenando de sentidos, y entonces depende de la teoría, es el tipo de sentido, es el tipo de discusión, es el tipo de relación que construimos para. Yo no la nombré, pero una autora muy buena para ver eso es Joan Scott. Ella habla muchísimo sobre qué es el género. Bien, ¿alguien más se anima así como al desafío y buscar responderla? Yo algunas fui contestando, pero algo que tenga para aportar de alguna. En algunos casos a mí se me ocurren hacer como recomendaciones de cosas que se pueden leer. O hacer un balance de las tres clases, no sé qué decís, Mike. Alguien que haya participado de las tres clases y que quiera comentarnos la experiencia, qué aprendieron, qué sabían. ¿Vale? Como para cerrar la clase de hoy. Ahí se anima. Ahora comentar en el chat. Ay, mi conexión es inestable, maldita sea. Bueno, ¿de qué hablamos cuando decimos género? De un montón de cosas. Sí, dale. Sí, María, Podés ahí yo te después habilito. acotar. Listo, puedes hablar. Soy. Ahora, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a mí la experiencia con la clase me encantó, con las tres clases. La segunda, medio que me desconecté, perdí señal de internet, pero vos sabés que yo soy profesora de secundaria y tengo 53 años. Es como que
Hay muchas cosas que son una realidad hoy, que los alumnos me vienen con determinadas inquietudes y cosas que le pasan, que son como mucho más libres eh, que yo, y la verdad que tomo el curso para esto, para poder ayudar desde un lugar con más conocimiento, y me encantó porque, bueno, creo que la única manera de poder empatizar con el otro es Uy, la perdí comprendiendo. yo, ustedes también. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Ah, bueno, Ay, ahora sí. No, es ahí esta está, sí. manera de tener más conocimiento y más herramientas como para poder comprender a un otro o una otra. Y bueno, a mí misma también, ¿no? Con todos los preconceptos y las ideas y los mandatos patriarcales con los que, con los que fui criada, y también poder reconocer las luchas, ¿no? De las personas que hoy por ahí parece como si fuera un proceso así instantáneo, pero en realidad no, es un proceso de mucho tiempo, y bueno, que me mantiene muy agradecida, ¿no? Ese sería como lo que aprendí del curso, entre otras cosas, pero eso es El el mundo se fue a la mensaje, ¿no? mierda de todos lados. Creo que estamos, no estamos. ¿Se Gracias, escucha? Ana María. Sí. No, gracias por tu aporte, y yo creo que en un momento u otro, no importa de qué generación seamos, las preguntas sobre el género nos van atravesando, y eso nos hace entrar, y cada uno entra con sus visiones, sus conceptos y también sus experiencias de vida, ¿no? Y desde ahí es que creo que vamos proponiéndonos leer, desaprender, entender. A veces es eso, también en el contacto con otra generación, eh, porque ya te paso la palabra, Ana María, algo muy interesante que vos decías y que te pasa como docente es, bueno, hoy de repente tengo una juventud que me llega con estas demandas y que a mí me sorprende. Bueno, en el medio, digo, y está bueno de pensar, fueron ocurriendo estos cambios más cercanos o menos cercanos, más filosóficos, más activistas, que fueron dando un marco de nuevos paradigmas, ¿no? Y entonces uno se encuentra como, ok, ¿y ahora desde dónde, cómo? Y, y que justamente está yo creo, en la capacidad de hacernos las preguntas, empezar a buscar las respuestas. Y también entender que de muchas de estas cosas no hay una única respuesta. Así que nada, te agradezco mucho por tu aporte, y ojalá que el curso realmente te haya servido. Ana María. Ahí está Ana María, le escuchamos. Puedes hablar tranquila, Ana. Hola, buenas tardes. Bueno, Maylen, muchísimas gracias por toda la información. Fue un montón. Tengo muchas cosas por leer, muchas cosas por aprender, muchas dudas que quedan al respecto precisamente para poder... eh, yo tenía más conocimiento quizás más sobre la primera ola, me había quedado un poco más ahí, tenía muchas dudas sobre precisamente lo que tienen que ver con toda esta situación de género y la diversidad de género que hoy en día está haciendo. Yo soy colombiana, soy profesora de ciencias sociales y veo que muchos de mis estudiantes, en este momento yo estoy en Buenos Aires, vine por estudiar una maestría. Ahora dentro de poco voy a volver al país, esperando volver a activar mi carrera docente. Pero veo muchos de mis estudiantes con los que mantengo todavía contacto y ellos están muy inquietos con esta situación, por lo cual también creo que me voy a encontrar con espacios y dudas dentro de la clase que voy a tener que claramente dentro de la clase también abrir espacio a este tipo de discusiones con los chicos, que es muy apropiado y es muy de hoy en día, por lo cual agradezco por las herramientas que nos diste a todos. Y además soy mamá de una bebita de año y medio, entonces también es como ver el mundo, digamos, las concepciones sociales a las que a las que se enfrentan hoy en día los chicos jóvenes, pues a la que se va a enfrentar también mi hija en su momento, en su
identidad, en el crecimiento, cómo va a tener esa identidad que quizás ya no va a ser tan binaria, y además que los colombianos somos un poco más conservadores que lo que es la cultura argentina. Entonces eso también plantea un cambio bastante fuerte, que también yo pensaba, bueno, y estos temas cómo los puedo meter, de pronto en qué tema histórico también puedo ir metiendo, no que se vea, digamos, como una situación de influencia, sino que precisamente para que los chicos reconozcan otras voces, otros debates, y que no son debates de ahora, sino son históricos y vienen siendo una situación de luchas, de muchas cosas. Ahí te presento, amiga. Y nada, eso, agradecerte un montón por toda la información. Ojalá puedan subir las clases y las presentaciones para que nosotros podamos tener acceso. La verdad nos sería bastante ayuda para varios que quizás no alcanzamos a tomar algunos apuntes, en mi caso por estar también al cuidado de mi hija, pero en todo caso muchas gracias por todo. A vos por tu parte, y voy a decirte una cosa, los colombianos no son tan conservadores, y te voy a dar una punta para que investigues, que es fascinante, y es el primer matrimonio de mujeres del mismo sexo en la Argentina, fue el de Norma, que fue unos meses antes que se sancionara la ley, y ellas se enamoraron y se conocieron en el exilio en Colombia. O sea, Norma se fue a exiliar, Cachita era colombiana, y vivieron toda su historia de amor en un pueblo, tuvieron un bar LGBT en el pueblo, y en un pueblo chiquito, así que anda a buscar esa historia, porque tuve una punta para pensarlo, y hace poco compartí un panel con Norma, y ella me decía, cuando volví a la Argentina me quise morir, o sea, acá todo era muy, los vínculos adentro del movimiento LGBT eran todos muy heterosexuales, había que pelear por casarnos, y allá era todo mucho más libre, y nada, me parece una buena punta también, porque a veces circulan discursos en una esfera sobre sociedades más conservadoras o sociedades más libres, y luego en las prácticas ya dan otras dinámicas. Así que nada, para cuando vuelvas a Colombia hay un montón de historia para rastrear, y seguramente ellas son el ejemplo que yo conozco, debe haber un montón de otras. Te están dejando mensajitos ahí por el chat, May, si querés hacer el cierre. Sí, perfecto. Bueno, nada, desde ya, muchas gracias. Para mí siempre es un placer, y agradezco un montón al instituto también por tener la posibilidad de encontrarnos, y ustedes por sumarse, y en este marco de libertad y de respeto, porque a veces hablamos de cosas que son difíciles, todos tenemos pensamientos y historias y cosas distintas y teorías distintas, entonces les agradezco su participación, su predisposición, su tiempo. Sé que Roque les va a estar mandando la PPT, y si después en algún momento alguien tiene alguna duda puntual de alguna teoría o alguna consulta que quiera hacer, me puede buscar en LinkedIn y me consulta, no tengo ningún problema para eso. Seguramente va a haber más cursos. Hace poco ya hay uno sobre historia del movimiento LGBT, y capaz en unos meses lo podemos repetir o reactualizar. Y sigan atentos a las redes del instituto, que se van a enterar de otras propuestas. Así que bueno, nada, muchas gracias, y gracias Roque también por ser un gran asistente.